para este conversatorio que es ¿qué significa ser teatrera? Y antes de comenzar, primero quiero agradecer a los patrocinadores, claro que sí, a la panadería Topán, a la pastelería La Fábrica 13, la panadería El Horno, el Café Sin Título, Antique Barra de Café, La Sabrosita y Super Fasti. Apláudenle a los patrocinadores, por favor. Ahora, todos conocemos a las personas que están aquí, ¿no? A las tres mujeres reconocidas a nivel México, a nivel mundo, las ubican en todas partes. Pero aún así se las presento, ¿no? Por si las dudas, por si quedan dudas. En primer lugar, tenemos a una actriz, directora teatral, dramaturga, modelo de cómics, egresada de la Facultad de Teatro, maestra en literatura, doctora en literatura hispánica, imagínense, Clarisa Cruz Ovas. También a una investigadora teatral, reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, licenciada en Literatura Dramática y Teatro, maestra en Literatura Mexicana, doctora en Letras, todóloga, ejecutante del Ambelambe, Paloma López Medina. Y además, ahora actriz, directora, licenciada en teatro por nuestra facultad también, maestra en antropología. Se ha dedicado a la investigación de la máscara teatral. Es improvisadora de corazón. Fue ringmaster en Londres, participó en un circo, imagínense. Se ha presentado en distintas ciudades del mundo. Ella es Adriana Duch. Aplausos. Como saben, el lema de este festival es rumbo a 50 años de inclusión. Entonces yo quisimos, todo el comité, dedicar este festival a las personas para quienes no están hechas, para quienes no están hechos el mundo, que es cualquiera que no sea hombre blanco. Y por eso invité a artistas LGBT, invité a 3 investigadoras padrísimas, y teatristas padrísimas, que admiro mucho, por igual. Entonces, pues vamos a empezar. Yo les traigo algunas preguntas, cosas que a mí me interesan y que sé que a ustedes también les interesa. Y después también se abrirán preguntas para que ustedes hagan. Y pues aquí nuestras acompañantes respondan amablemente. Primero me gustaría que nos platiquen cómo llegó el teatro a sus vidas. Que nos platicaran cómo fue ese primer acercamiento, en sus vagos recuerdos de por allá. ¿Quién quiere empezar? Pues siempre estuve en las artes, ¿no? Empecé en la danza y por azares del destino mi maestra se fue a Nueva York y encontré un letrerito en un metro que decía diplomado en artes, no sé qué, y ahí decía danza y teatro. Y dije, ay, yo no sé nada de teatro, voy a ir. Y entonces fui y resultaba que era un diplomado que era para gente muy grande, pero que, como los que me conocen saben que soy tenaz y pertinaz, entonces yo quiero, y entonces estaba con gente muy grande y yo tenía como 11, 12 años. Era difícil, por supuesto, porque pues, una niña con gente más grande era raro, pero aprendí mucho y me enamoré del teatro. Era la primera vez que hacía algo de teatro y pensaba, ay, aquí también se ocupa el cuerpo, ¿no? Y fue de ahí pues después seguí ya buscando otras maneras de seguir en el teatro. Brevemente sería así. Bueno, yo también fue como no pensaba estudiar teatro ni nada, yo iba a ser bióloga. Mi papá me preparó toda mi vida para ser bióloga, pero nos llevaron en la prepa a pláticas de orientación vocacional y nos llevaron a la facultad de biología. Como que ya dije, ok, es esto. Entonces dije, no, o sea,
no quiero estar en el sol, no quiero... No. Y también, y como que tenía así, no sé de dónde me salió la idea de que podía actuar. Y una tía me dijo, ay, pues yo tengo una amiga que es... Esto en Mérida, porque yo vivía en Mérida. Tengo una amiga que es actriz y a lo mejor, no sé qué. Y entonces me invitaron, bueno, me pusieron en un grupo de teatro con algún amigo de la amiga, no sé qué. Y estrené una obra y entonces ya dije, ah, ya. De ahí ya me vine a estudiar a Jalapa. Bueno, pues yo llegué al teatro muy, pues inesperadamente, ¿no? Yo nunca tuve relación con el teatro, ni familia de artistas, ni nada. Cuando yo estaba en la prepa trabajaba en Blockbuster. Y entonces empecé a ver un montón de películas y ahí empecé a tener como cierto interés. Dice, yo quiero hacer esto, pero no tenía idea ni de dónde, ni qué era lo que se podía estudiar. Entonces empezó ya como a llegar el momento de decir, ¿qué vas a estudiar? Y me enteré que en la Universidad de Guadalajara había una escuela de teatro. Entonces dije, voy a preguntar. Y resulta que era un programa que se llamaba en ese momento Profesional Medio en Artes Escénicas y no necesitaba ni siquiera tener la mayoría de edad. Entonces fui, pregunté y entré sin tener la más mínima idea de qué era. La verdad es que me sorprendió. Me di cuenta que me faltaba un montón, pero empecé poquito a poquito a aprender y cuando terminé el Profesional Medio dije, yo quiero seguir con esto. Y ahí en la UDG me enteré que existía la Facultad de Teatro de la UB, que afuera pues tiene como así un gran renombre. Dijeron, no, sí, tienes que ir. Entonces pues me puse a ahorrar para venir a hacer el examen y finalmente quedé. Y digamos que así empecé como un poquito más en serio, pero fue totalmente inesperado y sobre todo por ese gusto por lo que veía en las películas, ¿no? Así. Y ya me fui enterando un poquito de qué se trataba. Gracias. Ahora, en el momento en el que ustedes decidieron ya empezar a hacer esto más profesionalmente, ¿qué percepción social y moral había en ese tiempo respecto a ser una mujer teatrera? ¿Cambia? Pues todos los epítetos que tendrían que ver con mujer pública, en algunos casos también con que vas a estar destinado a la pobreza, ¿no? También es otro de las dimensiones. Pues como que no es algo válido, como que no es algo en serio. O sea, mi familia todavía hasta que yo estuve en la licenciatura, así rezaban porque yo me fuera por el camino del bien y me dedicara a los idiomas o sí, a algo científico, ¿no? Como que, ¿por qué estaba yo ahí si eso era nada más como un hobby, ¿no? De hecho, cuando decían, ¿qué estudia tu hija? Siempre omitían la parte de teatro, literatura, pero hasta ahí se quedaba, ¿no? Porque eso era respetable todavía en una mujer como que, bueno, pues hiciera, ¿no? Leyera, bueno, por lo menos informaba, ¿no? Pero ya la parte del teatro siempre se omitía, ¿no? O era como también pensado a la cuestión del entretenimiento, ¿no? O sea, igual que muchas abuelitas, mi abuelita, te voy a ver en las novelas, mijita. Y yo, ya que estaba informada del teatro, decía, pues es que a mí eso ni me interesa, ¿no? Pero pues era la ilusión, ¿no? De cierta ideario, imaginario de lo que hace la gente del teatro. Pues sí, parecido, o sea, que la gente, pues sí, los papás y todo piensan que no, pero también por otro lado te daba como una personalidad distinta a los demás, ¿no? O sea, cuando decían, no, pues yo voy a estudiar contaduría, y no, pues yo leyes, así, tú decías, no, pues yo voy a ser actriz. Subías de nivel, ¿no? Respecto a todos los demás, y eso te daba como la fuerza para enfrentar así todas las vicisitudes. O sea, a mí, en mi casa, que son científicos, decían que era un cerebro desperdiciado. Se les hacía como lo más bajo que pudo pasar. Mi hermana me decía, eres una cómica. Bueno, sí, eso no cambió nunca. Sí.
esa distinción. Pero sí, creo que el hecho de vivir como al margen de cierta forma te da la fuerza para pues que no te importe lo que los demás opinen de tu decisión. Ya luego te arrepientes por épocas y luego otra vez te desarrepientes y así, va variando. Pues sí, siempre esta idea de que es algo como que no tiene importancia, ¿no? Como que es un hobby, como que es algo de un ratito y... O sea, con mi familia nunca entendieron, creo que hasta la fecha no terminan de entender bien qué es, ¿no? O qué hago. Y bueno, y este asunto de te vas a morir de hambre, que, bueno, un poco de verdad hay, que no es un asunto fácil, ¿no? Pero eso, algo desconocido, algo que es ajeno y que no tiene como importancia, mucha importancia, ¿no? Es un poquito es la idea general. Bueno, gracias. Y ya nos vamos. No. Igual me gustaría saber si durante sus años de experiencia ustedes consideran que existe una brecha de género en el ámbito del teatro. Digamos, hablar ya, papá. Si existe una brecha de género. Yo creo que sí. Yo creo que sí y que se va expresando de distintas maneras. Pues yo puedo decir de mi experiencia, al menos de cuando yo empecé en esto, había esta idea de que había ciertos directores como vacas sagradas en cada comunidad que de alguna manera había que pasar por ellos para tener cierta validación, ¿no? Creo que eso habla un poquito de que habían ciertas figuras masculinas que tenían que darte cierto... Tú pasabas por ellos, te validaban, te legitimaban de alguna forma, ¿no? Eso creo que sí me tocó verlo. Creo que ha ido cambiando, ¿no? Que cada vez mucho más creadoras pues generan desde su perspectiva, desde su trinchera, digamos, sin necesidad de esa validación. Y muchos prejuicios también, yo creo, ¿no? O sea, también la idea de cuál es el rol de las mujeres en el teatro, ¿no? Que pueden ser solo actrices y lo que implica quizá, o la idea que muchos tienen de lo que es ser actriz, tener quizá cierta desconfianza si alguien dirige, si alguna mujer dirige. Creo que es complejo, creo que es algo que no se ha solucionado y que con el paso del tiempo se van ganando, ¿no? Ciertos espacios, se van derribando ciertos prejuicios, pero siento que es algo que está ahí constante, ¿no? Todo el tiempo y que, claro, depende de la experiencia de cada una, pero está ahí, ¿no? Yo creo que está ahí y que tiene que ver a veces con la propia... O sea, tú vas a hacer algo y de repente te lo piensas 2 veces, ¿no? Para hacerlo, porque sientes que no tienes esa posibilidad. O sea, yo creo que sí existe, que está ahí, ¿no? Es como un fantasma que está, que se expresa de distintas formas a partir de la experiencia de cada quien, ¿no? Bueno, creo que sí, para mí. Bueno, sí, opino igual, evidentemente hay una brecha de género, por supuesto, de los grandes nombres, así, de los directores que te llaman, pero yo tuve suerte porque prácticamente desde que llegué a Jalapa, como a los pocos meses, conocí una maestra justamente que venía regresando de Francia y daba talleres de máscara. Con ella empecé el trabajo con la máscara y se formó con ella un grupo que éramos puras mujeres. Y entonces era ella y todas éramos actrices. Y por muchos años fue así, era un grupo de mujeres. Entonces como que esa experiencia, o sea, el hecho de ser mujeres nos daba una personalidad como grupo y nos daba entonces como que una fuerza. Entonces, pues, nunca, durante muchos años de formación sentí la necesidad de, no sé, trabajar con un gran director, así, sino que hacíamos ese trabajo con esta
maestra, y a través de ella conocí todo el mundo de la máscara. Entonces era como una burbuja en la que no había todo esto que evidentemente sí existe y es algo que se ha transformado muchísimo. Eso ya cada vez hay más directoras, dramaturgas, técnicos, de todo, ¿no? O sea, mujeres haciendo de todo, y que me parece que es como la marca de esta época, ¿no? O sea, y que también algo que siempre se ha dicho, no sé si se sigue diciendo, pero en mi época se decía que México era un país de actrices. O sea, esa era la otra fuerza de las mujeres, que todas las actrices eran mejores que los hombres. O sea, siempre se decía eso, los directores querían trabajar con las actrices porque no sé por qué se daba esa distinción. Entonces yo observaba esa cuestión y me parece muy bueno lo que está pasando ahorita, que ya la época es muy distinta a como era cuando yo estaba en la escuela, en los 90, y era muy diferente. Pues sí hay una brecha de género. O sea, en un orden patriarcal dominante, las artes no se salvan de tener esa brecha de género. Y bueno, lo que pasa es que está normalizado. Entonces es a veces difícil darse cuenta de que existe esa distinción, porque se vuelve la norma, porque es algo que vivimos todos los días y a lo que nos ajustamos nuestra conducta, ¿no? Sí, efectivamente hay cosas que incluso las propias mujeres nos compramos de que no podemos hacer o que no somos tan buenas, o incluso nos damos cuenta y decimos, híjole, pero hacerlo aparte me va a implicar ir contra todo un orden y hacer el doble de esfuerzo y todo el tiempo estar diciendo aquí estoy y lo que hago es válido, y eso a veces es muy cansado físicamente y emocionalmente, ¿no? Y a veces uno dice, ay, elijo mis batallas, por favor, ¿no? Pero sí, efectivamente existe, y tan me doy cuenta, ¿no?, que cuando empecé a ser investigadora decidí, todavía no tenía mucho esta noción, siempre me caía mal el sistema, ¿no? Pero no tenía esa noción tan específica de nombrarme feminista, pero lo que primero me interesó fue rescatar el trabajo de las mujeres, la producción de las mujeres, porque yo como mujer me preguntaba, ¿y las mujeres no han hecho algo igual? ¿Y las mujeres dónde están? Porque los programas de estudio tampoco, en mi programa de estudios no se veían directoras mujeres, teóricas mujeres, se veía a veces, y a veces se veía a las actrices, ¿no? Entonces me interesó buscar por mí misma quién más había hecho, porque yo también necesitaba un modelo, alguien que yo viera y dijera, yo quiero ser como ella, o ella tiene las mismas ideas que yo, ¿no? Y me parece padre eso de que empiece a generarse una comunidad, ¿no? Una comunidad que se valora entre ellas mismas, ¿no? Que hace que los trabajos se observen, y pues que se dan valor entre ellas para, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Pero sí, definitivamente existe. Igual, mira, por ejemplo, en una de tus descripciones de la UV, referente a este tema, de las directoras y todo eso, hacen mucha referencia a que tú trabajaste con los Eransky, con Zapata, y como que yo lo veo mucho como quererte dar validación a partir de trabajar con otras personas en lugar de validar tu trabajo. Y no, bueno, yo lo veo de esa forma. Y también, perdón, hay que borrarlo. Y también, siguiendo lo que dice Paloma y Clarisa, ¿no? De que muchas veces las situaciones que te acontecen te hacen pensar que no eres igual de capaz, o que no tienes las oportunidades, o que pues ya para qué, ¿no? Entonces pues igual me gustaría saber si alguna vez les ha pasado algo muy específico o sucesos muy específicos que les digan ya acabé, o que sí se hayan retirado en algún momento de ya no querer hacer teatro. Yo no. Pues así algo concreto, pues quizá la experiencia que tuve cuando llegué a la academia, cuando pasé de la facultad y que entré a esta maestría en literatura mexicana, y que yo no tenía muchos referentes que ellos sí tenían, y siento que es un ambiente mucho más rígido que acá, competitivo, y sí sentí esta exigencia de demuestra que no eres tonta porque eres de teatro, un poco, ¿no? Como
¿tú por qué estás aquí? Si ustedes hacen marometas y esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo justificas que vas a hacer una maestría en literatura, ¿no? A pesar de que mi maestría era en dramaturgia. Creo que ahí lo sentí un poco, ¿no? Y te das cuenta también cómo, dependiendo de los medios, va cambiando esta forma de tratarse e incluso de entender a las mujeres dentro de esos medios, ¿no? Y yo, si me pides esa comparación, creo que acá en la facultad o en el medio teatral, que es lo que yo conozco, pues es un poco más abierto, menos rígido. Pero así como situaciones concretas, esa, que sí en algún momento dije, no, yo ya no puedo seguir con esta maestría, ya me voy, pero bueno, me mantuve y ahí seguí, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, creo que no, alguna situación que yo diga, ya no quiero alejarme del teatro, no, podría ser esa. ¿No? Al contrario, yo siento que en los momentos más difíciles, cuando me ha tocado situaciones duras en la vida, lo que me ha salvado es hacer funciones o hacer obras, o al contrario, o sea, creo que esa ha sido como porque estaba pensando qué podría hacer cuando tuve un hijo, ¿no? Que sí es bien difícil. O sea, las que son mamás lo saben, o sea, dejar al hijo para irte a una gira o cosas así, o luego llevártelo y llevar el problema. Pobre Dani. Entonces, pues sí, ese es el momento difícil porque te tienes que dividir y como que te jalan ambos mundos, ¿no? Pero no, a mí al contrario. Creo que en los momentos he querido abandonar la vida para hacer solo teatro. Sí, eso he hecho. Pues creo que yo estoy siempre en un constante, ya no, ahora sí, ya no, así le sigo. O sea, realmente creo que continuamente, a lo mejor es que observo demasiado, pero continuamente encuentro obstáculos o contextos donde no me siento bienvenida, ¿no? O donde soy la persona incómoda o soy la que no cabe, ¿no? Incluso en el mismo medio teatral, ¿no? O no formo parte de los creadores, formo parte de estos que se supone que piensan, pero cuando estoy con los que piensan tampoco pienso suficientemente como ellos quieren que piense. Bueno, ¿no? Siempre es como pero creo que es parte, ¿no?, del sistema de patriarcado, un binomio de inclusión-exclusión que no debería existir tampoco, ¿no? Pero sí, efectivamente, coincido con Clarisa, cuando entras al mundo académico de la gran academia, o yo le pongo así, la alta academia, bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿No? O sea, es que tú no estás a nuestra altura, o pensamos las disciplinas de manera distinta, en verdad las pensamos distinta y cuando queremos validar ese pensamiento no cabe en esa estructura y a veces, ¿no? Yo también en la maestría quise tirar la toalla, dije, no, yo aquí creo que no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, ¿no? Creo que soy una persona que efectivamente me pasa que así ya no quiero y tengo un momento de que ya no tiro la toalla, pero la estoy agarrando así con una puntita y digo, me despido, ahora sí. Y luego me entra un coraje así, pero ¿por qué el mundo tiene que ser así? No debería ser así, no sé qué. Y entonces agarro otra vez mi toalla y me levanto con mi toalla, ¿no? Y vuelvo, y eso un poco como dice Adriana, también me da fuerzas para decir, bueno, no puede ser así, pero yo voy a proponer así. Y bienvenido el que quiera proponer conmigo, o me voy a unir a estos que veo que están proponiendo algo que me late, ¿no? Entonces, la verdad fluctúo, ¿no? A veces estoy en la lona y a veces estoy en la nube, pero bueno, ahí sigo. Con nada está conforme la gente, digamos. Igual, siguiendo un poco la de Adriana, hay que voltear la tortilla. Para ustedes. Ahora. Tantas hay aquí. ¿Qué es eso que las ha hecho, como dice Paloma, volver a agarrar la toalla? No soltarla, o agarrarla más fuerte.
Y después de tanto, ¿no? Bueno, de tanto que han vivido, de tanto que han hecho, de tanto que les ha hecho agarrar la toalla más fuerte. Pues no es muy usual hablar a lo mejor de eso, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí tiene que ver como que mi amor por el teatro o mi amor por hacer algo creador, ¿no? Creo que esa dimensión creadora, la humanidad no puede perdérsela, pero creo que a mí en específico yo tendría que hablar de mis afectos más íntimos y más profundos, ¿no? A veces, no sé, a veces que alguien con unos ojitos te diga, ay, salí de esta clase y estoy bien confundido, pero bien, sentí así chido. Y yo, bueno, eso hace que uno diga, ok, por ahí voy. No estoy tirando desperdicio, ¿no? Entonces, muchas veces son esos pequeños afectos los que hacen que uno continúe, ¿no? Y creo que también sería válido hablar del afecto hacia uno mismo, ¿no? De tratarse con ternura y de tratarse con la propia validez que uno se puede dar, ¿no? Y entonces decir, bueno, igual y no formo parte de este mundo, ¿no? O ya no quiero formar parte de este mundo, pero podría construir un mundo distinto a partir de cosas que estoy pensando o planeando. No porque tengan que ser grandes cosas o no porque con eso vaya a cambiar el mundo, pero a lo mejor puedo cambiar mi mañana de hoy o mi tarde de hoy, ¿no? Y si uno se va, a mí me ha funcionado ir día a día, ¿no? O a veces tarde por tarde o mañana por mañana y decir, bueno, hoy conseguí esto, hoy, y no irme a los grandes logros, que también es como una dimensión impuesta de que si no llegaste, no sé, a hacer el traspunte del Circo del Sol, ya nada valió de tu carrera. O sea, no, a veces son las cosas más fundamentales, ¿no? Como un día abrir un libro, leer algo que alguien escribió sobre el teatro y conmoverte, y a veces ese espacio de lectura, esos 5 minutos son un privilegio que no tendría si no hubiera hecho todo ese camino. O sea, es a lo que me refiero con las cosas pequeñas. Creo que eso es lo que a mí siempre me levanta, ¿no? Pues yo creo que a mí lo que me motiva es saber más, o sea, como entender más o profundizar más. Yo tengo muchos años, por ejemplo, con lo de la máscara, desde que con esta maestra que se llamaba Lisa Martínez, que hacíamos cosas de comedia del arte con unas máscaras que ella tenía. Después conocí a Linoche y con él se logró como un camino muy grande respecto a la máscara, pero de lo que él hacía, o de lo que él hablaba de cómo podía ser el teatro de máscara a lo que hago actualmente, todavía hay como una distancia enorme. Entonces, como que el deseo ese de saber más, de experimentar, de conocer, de entender cosas, conocer, viajar, o sea, de saber que lo que estudias o lo que quieres conocer en el teatro no lo puedes conocer en una semana o en 15 días, sino que yo siempre cuento que cuando yo empecé a hacer teatro con máscara, me decían que para que tú entendieras todos los resortes del personaje tenían que pasar 10 años. Y yo decía, ay, y es cierto. O sea, sí, es cierto. Lo que pasa es que estamos en una época en donde que todo es rápido, así que, a ver, en 2 horas, el curso de 4 horas ya, ahora ya sé hacer danza balinesa, y que no sé qué. Pero pues no, o sea, le cuelga. Entonces a mí me gusta eso, profundizar. Creo que porque, como les decía, tengo una forma, o sea, mi familia es más de científicos y gente así más metida en... Entonces tengo esa formación como, por eso me metí a hacer una maestría de antropología, quería como entrar en la academia, pero es cierto lo que dicen, que cuando entras o sea, en antropología a mí me trataban horrible porque era la de teatro, o sea, había una de turismo, la trataban mejor que a mí, ¿y eso por qué? Porque tienen la idea de que los de teatro son gente que está ahí nomás haciendo tonterías
y pues no, o sea, no había forma y bueno, me tuve que poner. Y desde la antropología entendí muchas cosas sobre la máscara que ni por aquí me pasaban. Ahí me di cuenta todo lo que no sabía respecto a la... Yo sabía sobre la máscara teatral, específicamente sobre las que hacía mi maestro Vinoy, pero cuando me dijeron, bueno, pero ¿qué tipo de máscara quieres estudiar? Y yo, pues ¿cuántos años? Y así, entonces dije, me falta, por ejemplo, una cosa que me motiva es conocer más sobre toda la tradición de máscaras mexicanas, o sea, todas las máscaras que hay en México, no para usarlas, porque eso es otro camino, ¿no? Pero saber, ¿no? O sea, siempre que puedo, que viajo y todo, veo como manifestaciones con máscaras y veo que de eso se comparte con la máscara teatral como yo la realizo y así. Entonces, creo que a mí eso lo que me motiva es saber, ¿no? Saber cosas, entender más cosas, experimentar y llevar a la realidad lo que me he imaginado que o sea, me imagino, por ejemplo, un espectáculo, tengo una imagen de cómo podría ser un espectáculo y el deseo de que eso se vuelva una realidad me motiva. O sea, me he imaginado como, creo que no los voy a hacer, si llego a hacer 3 de lo que me he imaginado es mucho, pero eso te motiva, ¿no? O sea, la creación. Y nada más rápido, como profesora, pues me gusta mucho transmitir el conocimiento, es algo que desde que estaba en la escuela me gustaba mucho y eso también me motiva, me gusta, como siento que me gusta y es importante pasar el conocimiento porque las nuevas generaciones necesitan pues todos esos conocimientos para formar su camino dentro del teatro. Pues sí, esto de saber y conocer más, o sea, me doy cuenta que hay un montón, que no sé nada, ¿no? Que hay un montón de cosas que me falta por aprender, o me pasa que de repente leo alguna obra o un libro que leí hace tiempo y entiendo algo que no entendía y digo, mira, era esto y no era esto que yo creía, ¿no? Como darme cuenta cómo va uno entendiendo más, va creciendo como el panorama, ¿no? Y la idea que tienes del teatro, si quieres de la historia del teatro mexicano, como que se va haciendo cada vez más abundante ese panorama, ¿no? Y vas conectando cosas y dices, claro, esto es así porque viene acá. Eso a mí me emociona mucho, ¿no? Y con las clases también, bueno, yo llevo muchos menos años que las maestras dando clases y ha sido difícil, ¿no? Es un asunto de prueba y error. Probar algo, funciona, o tú preparas tu clase y dices, no, va a salir súper bien. Resulta que no funciona, entonces están así y dices, bueno, ¿qué hago para cambiar, no? Probar textos, probar materiales, ir buscando maneras, eso para mí ha sido todo, sigue siendo, ¿no? Todo un reto. Y creo que eso me motiva. Y cada vez preparándome mejor en las clases, ver cómo los estudiantes reaccionan. Y he aprendido un montón dando clases. Yo creo que he aprendido más dando clases que mi paso por la facultad. Entonces, eso es para mí bien motivante y también a veces como acordarme y decir, ¿por qué querías hacer teatro cuando trabajabas en Blockbuster, no? Como qué es lo que... Y a veces regreso a eso y como que conecta uno con algo, ¿no? Aunque se haya un contexto bien distinto a mi realidad actual, creo que no perder esa conexión, ¿no? Y he aprendido yo como a relacionarme con el teatro desde la investigación, desde la docencia, desde conocer la historia. Y a mí creo que ahí es donde encuentro la motivación. Hay días, como dicen las maestras, bien difíciles, ¿no? Que dices, ay, ya, no puedo más. Pero encuentra uno otra vez conexión, ¿no? Bueno. Ya casi pasamos a sus preguntas, así que piénsenlas, ¿eh? No quiero preguntar y que se queden calladas, ya está muy feo. Entonces, una última de mi parte. Yo creo que para muchos de aquí es muy importante tener figuras como ustedes en nuestra facultad, figuras que nos inspiren y que nos hagan ver que sí hay vida después de estudiar teatro, que sí hay una labor, que sí hay sueños por cumplir. Y honestamente a mí se me inspiran cuando estoy en sus clases y cuando les veo hacer lo que ustedes hacen y lo que más les gusta. Pero me gustaría saber a ustedes quién les inspiró, quién fue una figura clave, y específicamente una figura femenina, ¿no? ¿Quién les hizo ver y decir, wow, quiero ser como ella cuando sea grande? Así como yo digo con ustedes. Fíjate que es un
una pregunta compleja porque cuando dices una figura femenina, justamente creo que mucho de mi camino en la investigación fue por eso, porque yo no tenía una figura femenina, tenía figuras masculinas a las que observaba y yo decía, yo puedo hacer eso. O sea, para mí era como, pues yo también puedo hacer eso, ¿no? Cuando no me lo permitían era cuando yo decía, ¿y por qué no está permitido para mí, no? Pero efectivamente yo no tenía en el teatro una figura femenina a la que yo aspirara porque no existía o no estaba validada como tal. En el caso de mi existencia personal, tampoco tenía una figura femenina a la que yo quisiera parecerme, porque por alguna condena del destino, yo siempre fui así como el distinto, el raro de la casa, ¿no? Y entonces nada me estaba y yo no estaba con ellos, ¿no? Entonces era como muy difícil tener esas figuras. Ahora tengo figuras, pero son más bien figuras que están pues a lo mejor en idealidad o en un libro, ¿no? Y que yo digo, yo quisiera algún día escribir de esa manera o hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Pero en el teatro creo que es muy escaso y por eso es que me interesaba rescatar eso también para todas las demás teatreras. Pues sí, para mí la figura fundamental en mi carrera es este maestro del que hablé, Binoche. Pues sí, fue la figura más importante en mi formación, en todo. Claro, yo llegué, por supuesto, a trabajar con él, porque primero estuve con esta otra maestra, que es una artista de la máscara también, y le interesa mucho eso. Y con ella me formé, estuve en este grupo que les contaba que éramos puras mujeres, hicimos unas obras muy interesantes, viajamos y todo. Pero como que creo que, por supuesto, la figura más importante con la que ya profundicé mucho más en el trabajo con la máscara fue el maestro Binoche. Entonces siento que, si lo pienso a lo largo de mi carrera, pues ha ido variando, ¿no? Ha habido mujeres que me han inspirado y también hombres que me han inspirado. Cuando estaba pensando en tu pregunta, si hay alguna figura femenina que me gusta, son todas estas exploradoras de los finales del siglo XIX y principios del siglo XX que que viajaban, que cuando todavía las mujeres no hacían eso, pero que viajaban por todo el mundo como científicas, exploradoras, conociendo cosas, el desierto del Sahara o las pirámides, o esta idea de los viajes y de conocer cosas nuevas, documentarlas, vivir experiencias que los demás no tienen, sería eso. Pero siento que uno, como persona en el mundo, eres influenciado por figuras masculinas y femeninas, ¿no? Porque el mundo pues es así, hay de todo. Pues podría decir que igual un poco estas figuras las veo a distancia o en los libros, pero diría Luisa Josefina Hernández, que hizo mi tesis de maestría y que a veces leía las entrevistas y decía, ay, qué vieja, me cae gorda, ¿no? Tan rígida. Y luego decía cosas y decía, oye, esto sí, ¿no? Y creo que adentrarte y conocer hasta donde puedes, ¿no? Siempre con la distancia, pues de que estás estudiando a alguien que, murió hace poquito cuando hice yo la tesis, seguía viva, muy viejita, pero seguía viva. Y recientemente Manuel Puig, que ahí hice la tesis del doctorado, y que también es una figura bien interesante y sí, en su momento, pues muy revolucionario, ¿no? Yo creo que podríamos decir que ahorita Manuel Puig sería una mujer trans, yo creo, pero en su tiempo no existía concepto, no existía nada del aparato que ahora tenemos para entender estas circunstancias, ¿no? Y leer su dramaturgia y leerlo a él
creo que estas figuras, ¿no? Y que van cambiando también, es cierto, ¿no? Todo el tiempo creo que estamos sí siendo influidos por un montón de gente. Y bueno, una actriz que soy su fan, siempre lo he sido, Arcelia Ramírez. A mí me gusta mucho y siempre he sido muy, muy fan. Entonces creo que sí es una figura que desde que estaba yo en Blockbuster me gustó mucho y hasta la fecha me sigue pareciendo una gran actriz. Sí. Me acabo de acordar que justo en enero del año pasado, por azares del destino, me topé con un libro sobre, creo que sobre actrices o payasas o mujeres de la comedia, porque me interesa mucho el tema de la comedia. Y había la referencia a una actriz que ya lo había leído sobre ella antes. No recuerdo, su nombre es Andrea, pero con un apellido italiano. Es una de estas actrices de la comedia del arte que eran como mujeres adelantadas a su época, porque a pesar de que no estaba permitido, más o menos, ahí sí, si eras actriz te enterraban fuera del cementerio católico y esas cosas, ¿no? Entonces, esta mujer, toda su vida era filósofa, estudió en la academia cuando eso no se hacía, era actriz de comedia del arte, tenía un personaje con el que trabajó durante muchos años, llegó como a conclusiones muy importantes sobre la independencia de la mujer y de la actriz, y bueno, giraban, y en esa época girar era como jugártela, o sea, podías morir. Lo que le sucedió en una gira de Italia a Francia, de regreso hacia Italia, en Lyon, estaba embarazada y tuvo que parir antes de tiempo y se murió en el parto, ¿no? Pero... sí. Era esa vida ruda, ¿no? que vivían las mujeres en estas compañías de teatro y que son figuras pues como inspiradoras, porque en esa época podías decidir mejor quedarte en tu casa y criar a tus hijos, tener una familia tranquila, y ellas decidían ser actrices cuando era aún peor elegir esa profesión, ¿no? Ahora sí, ¿quién quiere preguntar? Denle, con todo, se les avisa. No, siempre llega, aquí no llega el micrófono hasta allá. Bueno, regresando a lo que dijo Alicia al principio de las figuras que ustedes tenían, o que ya contestaron la pregunta, que pudieron haber tenido, figuras femeninas para inspirarse, quiero saber, no sé qué tan consciente sea uno de eso, pero quiero saber qué les trae a ustedes o qué piensan ustedes de ustedes ahora ser las figuras que inspiran a otras personas. Pues para mí de pronto también es una carga. Porque soy muy honesta, porque entonces eso, ¿no? Es observar también una conducta, ¿no? Que tiene que ser congruente, y la mayoría de las veces los seres humanos lo que menos tenemos es congruencia, ¿no? Entonces, ser congruente, ser ético, ¿no? Es decir, cómo ser un referente, ¿no? Por supuesto les agradezco mucho, aunque no solicité, ¿no? Pero sí es una carga en ese sentido a veces, por ejemplo, en ese sentido son cosas que a mí me levantan. Y no, bueno, es que si yo ya propuse esto, o sea, tengo a cargo, soy la guía de estos alumnos, entonces no me puedo tirar así o de decir y ya, decir, no, ya, ¿no? Porque yo ya propuse algo, ¿no? Y ellos están esperando de mí algo que yo les ofrecí, entonces o cumplo mi compromiso, ¿no? Y a veces ese cumplimiento del compromiso que adquirí, pues me hace levantarme en la mañana y venir, ¿no? Y aunque abra así el ojo y diga yo no quiero ir a la escuela, ¿no? Mi conciencia dice, pero tienes que ir porque eres la maestra. Ok. Entonces, ¿no? Me levanto y vengo, ¿no? O hago algo que tenga que hacer. Y bueno, completando la pregunta pasada, ¿no? Ya que dijeron las maestras, ¿no? Creo que una figura que para mí ha sido muy importante es Elena Garro. Quien me conoce sabe que soy así fans, ¿no? De Elena Garro. Y ahora, cada vez que la revisito, a veces digo, ya, que se quede allá mi ídola y yo voy a seguir con otra cosa. Pero la revisito, y es que en verdad su manera de mirar el mundo me hace
ver las cosas de manera distinta, de verdad, ¿no? Y ahora comprendo muchas cosas que se dicen sobre ella y que digo, claro, a la luz del patriarcado, pues qué mujer no está loca, ¿no? Pero cuando uno observa el otro lado, uno dice, pues no, no era locura, era validación, ¿no? Pues no lo había pensado. Pero pues sí, pues es una responsabilidad, ¿no? Sí, sin duda, sobre todo siendo maestro, ¿no? O sea, es lo que dice la maestra Paloma, tienes que cumplir con tus compromisos, cuidar lo que dices, comportarte bien, bañarte todos los días, arreglarte. Sí. Es una responsabilidad, y pues yo solo diría que si alguien se acerca y, no sé, me pide consejos sobre la máscara y todo, o sobre la improvisación, o sobre pues cualquier cosa, ya hay como un previo compromiso de tratar de servir a esas personas, ¿no? A quien se acerque a eso. Sí, es como parte de ser profesor, sobre todo, ¿no? O sea, la responsabilidad es mayor siendo profesor que solo si eres una actriz ahí que hace sus cosas, ¿no? Creo. Pues no sé, quizá a mí no me cae el 20 que yo pueda ser inspiración para alguien, ¿no? Pero en este asunto de ser maestra, igual me emociona mucho cuando alguien se acerca y que te digan, ay, me gustó la clase, o que me pregunten, ¿no? Que yo pueda prestarles algún libro o darles alguna información. Eso me emociona mucho y a veces pienso, bueno, igual lo que digo pues no queda ahí nomás el choro, ¿no? A alguien le interesa. Y bueno, no sé, a mí no me siento así como tal inspiración para alguien, pero pues creo que como profesor sí es una responsabilidad, ¿no? Y a veces no lo logramos dimensionar, pero sí, lo que decimos, lo que hacemos, eso, ser coherente, ser congruente, ¿no? Está impactando de alguna manera en las vidas de otras personas. Creo que tratar siempre de tener eso en mente, ¿no? Gracias. Me gustaría preguntar cómo, bueno, si supieron que querían ser docentes o cómo llegaron ahí, si fue parte de algún proceso o simplemente pasó. Pues pasó. No, pues yo cuando salí igual yo vine a estudiar, llegué a Jalapa porque vine a estudiar una maestría. Y no tenía idea, yo estaba con mi onda de seguir dirigiendo la escena, además. Y creo que más bien mis profesores fueron los que vieron en mí el potencial de poder investigar por un lado y de ser profesora por otro, ¿no? Y llegué aquí y me planté el primer día y en mi mente estaba, ¿yo qué voy a enseñar? ¿Yo qué sé? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Cómo le voy a hacer, no? Sobre todo porque fue la primera vez que me dieron clases teóricas. Yo había dado algunas clases, pero habían sido prácticas, nunca había tenido un contenido así, lo cual me obligó a ponerme a estudiar de nuevo, ¿no? Y pensé que iba a durar ese semestre y que iba a ser una bonita experiencia y bye, ¿no? Y conforme lo fui haciendo me di cuenta que era algo que me interesaba realmente, que me gustaba hacer, que era un modo de aprender que yo no conocía, que yo según estaba enseñando, pero la verdad es que yo estaba aprendiendo mucho, ¿no? Que estaba con gente que era muy afín conmigo y que estaba en un medio que me permitía pensar, reflexionar, ¿no? Cosas que me gustaban, ¿no? Y pues fui ahora sí que buscando la manera de mejorar en mi práctica docente, no sin altibajos, por supuesto, con metidas de pata, por supuesto, ¿no? A veces con aciertos buscados y a veces con aciertos fortuitos, ¿no? Pero me fui quedando no porque eso me proveyera, eso sí puedo decirlo con mucha honestidad, no porque me proveyera una seguridad solamente, sino porque me proveía un alimento
personal, emocional, de crecimiento, encontré que la docencia para mí es algo fundamental en mi existencia, que no podría estar si no diera clases o si no tomara clases. Yo todo el tiempo estoy de alumna de algo, necesito hacerlo. Sí, sí, es verdad que ser maestro y ser alumno es parte de la misma como experiencia. Yo lo que recuerdo es que desde que iba en la escuela sentía como esa, pues, como impulso de enseñar. O sea, me acuerdo que cuando iba en la escuela, estaba en la escuela, pero aparte estaba en este grupo independiente y nos dieron un curso de danza de la India para un montaje. Y entonces yo, como para, no sé por qué, a los que vivían conmigo les daba el mismo curso. O sea, yo lo tomaba en la mañana y en las tardes los ponía ahí con su sari y así. Gente que ni al caso, ¿no? Y me acuerdo que cuando era niña, una vez había otra niña, mi vecina y su amiga, que no sabían leer, yo ya sabía porque iba en la primaria y ellas no, y como que dije, pues es muy fácil, y les quería enseñar a leer, pero pues no, o sea, no podía, no aprendía. Pero como que siempre he tenido esto sí, me gusta este proceso de enseñar. Claro, con sus altibajos y todo, porque, bueno, ser maestro no es fácil, no es nada fácil, es como una parte de la profesión que es bien compleja, pero abajo de eso está siempre el impulso de, no sé, que es muy gratificante cuando sientes que las personas entienden algo que tú enseñaste, ¿no? Que además que no es algo que tú inventaste, sino que es algo que viene de más atrás, y de ahí de más atrás, es como si la historia del teatro estuviera viva a través de quienes se dedican a enseñar, ¿no? Entonces es como ser parte de un mecanismo más grande que opera en la humanidad, ¿no? O sea, que si no hubiera quien le interesara enseñarle algo a alguien, pues eso ¡pum!, se muere, ¿no? Ajá, sí. Pues yo sí llegué así medio oblicuamente, ¿no? Yo quería ser actriz. O sea, cuando yo llegué a la facultad yo quería ser actriz. Y en algún momento me di cuenta, pues yo creo que los actores necesitan como una personalidad muy especial. Y en algún momento yo me di cuenta que quizá yo no tenía eso. Empecé a tener ciertas dudas, a pesar de que al principio estaba muy segura. Y creo que esas dudas me hicieron ir a buscar a otros lados, a otros lugares, y encontré esto de la escritura y luego la investigación, y me di cuenta que podía estar en el teatro desde otros lugares y me sentía más cómoda. Y después, por eso mismo de la investigación, llegué a dar clases y dije, creo que sí, creo que aquí me siento bien. Y justo esto, ¿no? Aprendes todo el tiempo, encuentras otra manera de relacionarte con el teatro. Y yo creo que a mí en algún momento me costó aceptar que, y digo, no digo que nunca pueda actuar o hacer otra cosa, pero como que encuentras tu camino y tu espacio en el teatro, que puede ser desde distintos lugares, uno puede tener relación con el teatro desde distintos lugares. Y en la docencia me he sentido muy bien, a pesar de que sigue siendo todos los días un reto, ¿no? Bueno, justamente hablando de altas y altibajos y que ustedes ya han tenido bastantes años de experiencia, pues relacionado con varios espacios, ¿no?, teatrales, a mí me gustaría saber qué consejo le darían a alguien que está iniciando en el teatro que a ustedes les hubiera gustado recibir en su inicio. Pues muchos, pero creo que uno fundamental que me hubiera gustado mucho escuchar es que el teatro no es una sola cosa, que el teatro en realidad no es eso que te enseña, o sea, para hacer teatro tienes que ser así, cumplir estos requisitos, o sea, el teatro no es un objeto, el teatro es una experiencia que se hace, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser bajo los marcos de validación ni de lo académico ni de lo hegemónico. Y si alguien me hubiera dicho eso, quizá me hubiera sentido
más cómoda o con mayor seguridad para experimentar desde mi propia persona el teatro, qué quiero, y no estarme todo el tiempo sintiendo insegura o cuestionándome si soy lo suficientemente valiosa, si tengo las aptitudes, si soy capaz, si la voy a hacer, si etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiera querido que alguien me dijera, tú puedes plantear una poética específica tuya, y eso no quiere decir que sea más o menos, es distinta, es una alternativa. Y de todos modos eres una creadora. Sí, así. Qué pregunta. Pues se me ocurrieron así dos cosas. La primera sería, tal vez suena raro, pero que para los que estudian dentro de la universidad, ¿no? Que tomen AFELes en administración, en contaduría, en todas esas cosas. O sea, como aterrizar tu profesión al mundo real, o sea, abandonar esa idea de que como eres artista, eres no sé qué, tú estás acá en el éter y que, porque si te facilitas la vida concreta, así real, de que vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que no sé qué, todo es más fácil, porque si no el golpe así de salir a la realidad y no saber nada de lo que pasa ahí, o sea, yo pasaba por haciendas y así como de, ay, mamacita, ¿no? Y por muchos años, pero no, porque el teatro, o sea, la profesión de actriz o director es una profesión, o sea, y necesitas que te paguen. Para poder hacer teatro necesitas lograr la forma de que te paguen y vivir de eso, ¿no? Entonces, eso, como que aterrizar, que ser actor. Y de eso me acuerdo, por ejemplo, que una vez vi una libreta, o sea, no la vi real, vi fotos, creo que eran fotos, o descripciones de unas libretas de esos actores de los directores de la Comedia del Arte, que siempre eran como familias y siempre pues el que hacía el personaje principal era el director de la compañía, y entonces en sus libretas venían anotaciones sobre las obras, pero también de lo que costaban los trajes y de que había que comprar la comida, no sé qué, para alimentar a la compañía. O sea, que el teatro no solo es, o sea, que el teatro también significa poder hacer teatro, ¿no? O sea, esa sería una. Y la otra también, como que aprovechar al máximo la etapa de formación y las posibilidades que les da, en este caso específico en la facultad, su formación universitaria, porque en cuanto salen de la universidad, hacia los 2 minutos de que ya les dieron su título y todo eso se acabó. O sea, ya nunca va a pasar, por experiencia se los digo, jamás vuelves a tener el tiempo, ¿verdad? No vuelves a tener el tiempo de tener un proceso de 4 meses donde estás ahí pensando, ay, mi personaje, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? No sé, no, o sea, ya es rápido, todo rápido. Y nunca vuelves a tener tiempo de tomarte un taller de 6 meses de no sé qué, no. Y gratis, menos, ¿no? Entonces, creo que eso, valorar mucho la posibilidad de estar en una facultad pública, gratuita, en un contexto, en un país donde, o sea, eso es un milagro que todavía suceda. O sea, hay lugares en donde eso no pasa, o sea, otros países donde toda la formación es pagada, y si no pagas, te endeudas y luego tienes que toda tu vida pagar esa deuda. Entonces, eso creo que valorar, o sea, también he notado que pasa eso, que los que son, porque he estado, ¿no? Los que son aspirantes a entrar a la facultad de teatro aman la facultad de teatro, o sea, es bueno, o sea, lo máximo del mundo, así. El día que ya los aceptan, así ponen un pie adentro y dicen, los salones están sucios y los espejos no los limpian, etcétera, ¿no? Y se dedican a odiar todo lo que pasa en el contexto, cuando es la sola cosa que tienen, ¿no? Por lo menos en el futuro inmediato. Entonces, como que quitar esos, que la gente joven, a pesar de ser joven, tiene prejuicios y tiene ideas preconcebidas y cosas así que les impiden aprovechar esa etapa formativa. Entonces, quitar esos prejuicios y decir, wow, qué maravilla, tengo esto. Y entonces su experiencia formativa va a ser aún mejor que si estuvieran con esas ideas, ¿no? Pues sería como lo que se me ocurre como consejo, que de alguna manera también me dije, a mí lo de la administración, bueno, tal vez mi papá, pero
sí me dijeron esas cosas cuando era joven, lo oí un poco, seguramente como era joven también dije, "Ay". Pero no está mal que alguien viejo te lo diga para que luego por ahí te caiga alguien. Pues coincido con esto de aprovechar las herramientas y todo lo que puedas aprender, pero yo le diría, confía en tu manera de entender el teatro. Y todo lo que aprendas, pues ponerlo en función de eso, ¿no? Breve. No crean que se fueron por mala onda, tienen taller. Pues vamos a proceder a reconocerlos con un papel que pueden guardar y analizarlo jamás. Pero no más fue por el mero gusto de platicar. Convivir. Ah, lo tienes. Y yo María Felipe. Genial. A ver, lo voy a leer, lo voy a leer. La Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Teatro, otorga la presente constancia a, viendo sus nombres, por su participación en el conversatorio ¿Qué significa ser teatrera?, durante el Festival del Día Mundial del Teatro 2025, celebrado del 26 al 29 de marzo de 2025 en la Facultad de Teatro UEM, y firma nuestra directora y nuestro secretario. Entonces, primero entregamos a